Hola a todos, bienvenidos. Seguiremos con los especiales del libro de la serie Jill Dangerous Queen. En el gran salón, Queen vio a su hermano sentado solo, bebiendo para ahogar sus penas. ¿Es la vida realmente tan triste aquí? Es una mezcla de muchas cosas. Habló su hermano con dulzura. Aunque una herida sorda aún le dolía en el corazón tras romper oficialmente con Piro, una parte de él se alegraba en silencio, sabiendo que por fin Piro podría vivir su propia vida. Fue curioso, se había enamorado de ella a primera vista, quedó tan impresionado que aceptó casarse con ella solo por su talento. Cuanto más hablaba y más se acercaba a ella, más claros se volvían sus sentimientos. Y quedó igual de claro que para él, ella no sentía lo mismo. ¿Puede ser mi hermana y darme otro papel? Ella le había preguntado eso durante una conversación una noche y la confesión se le escapó en cuanto la sintió. Era más digna de lástima de lo que cualquiera podría imaginar. Tuvo la suerte de tener esa oportunidad, pero también la desgracia de saber que el otro nunca la vería como más que un hermano. ¿Por qué no te esfuerzas más si realmente amas a alguien? Y hizo levemente. Si mis esfuerzos incomodan a la otra persona, entonces no hay necesidad de intentarlo. Pero podría funcionar, argumentó Quinn con su hermano. No querrás inclinarte hacia un lado. ¿Por qué siempre usas la razón para amar? Una vez más, su hermano sonrió colocando su mano sobre el cabello de su hermana, que amaba infinitamente, porque si solo usas la emoción, podrías volverte un tonto y cometer errores. Entonces, ¿quién crees que he hecho algo tonto? ¿De qué manera? Intentar criar un niño. No eres tan tonta. Lo sabrás cuando lo intentes. Quinn suspiró, tomó la copa de vino de su hermano y se la bebió. Su mente estaba tan enredada que solo quería algo que purificara y la limpiara. Entonces esto no es razonable. Ayudar a los demás no está mal, Quinn. Casualmente nos encontramos con alguien en un momento difícil e decidimos no darle la espalda. Nos conocimos porque el mundo puso a alguien como estratega en la vida de Bonita. Kim, ¿crees que podría ser madre? Nunca lo había pensado. Nunca soñé con tener una familia. Su hermano retiró la copa. ¿De qué tienes miedo? Si estás preocupada ahora mismo, por eso tienes miedo, ¿verdad? Quinn parpadeó. Sinceramente, en toda su vida nunca había tenido miedo a nada. Bebe vino para hablar conmigo. Quizás aún no estés lista en este momento, pero quizás en el futuro lo estés. Quinn frunció el ceño. ¿Por qué Bonita no vino a hablar conmigo directamente? Kim le dijo. Ni siquiera puedes decírtelo a ti mismo, tienes que hablar con tu novia. Me sorprendió mucho cuando Bonita dijo que te estabas preparando, aunque por dentro temes que todo salga mal. No tengo tanto miedo, voy a hablar con ella. Quizás está esperando a que empiece la conversación. Pero no quiero empezar una discusión, claro. Si pelean, ¿quién se reconciliará primero? Ambos sabemos la respuesta. En el dormitorio, Bonita dormía profundamente, ya que tenía fiebre en ese momento. La habitación que antes parecía tan espaciosa de repente parecía más pequeña, con ella acostada a su lado. Quinn temía molestar a su madre si se empecinaba en no querer tener hijos ahora en este momento. También temía perder el tiempo que podría pasar con Bonita si cedía a su madre tener un hijo mediante intervención médica. Si elegía la izquierda, temía perderse a la derecha. Si elegía la derecha, temía arrepentirse de haber elegido la izquierda. Pero si no elegía nada, ese miedo la correría sin cesar. Quinn sentía mucho miedo cuando sus decisiones afectaban los sentimientos de personas importantes. Al ver a su novia todavía dormida, Quinn sostuvo su pijama, una toalla y fue al baño a limpiarse. Cuando vio a la persona que todavía debería estar dormida o sentada, apoyando su cabeza contra el marco de la cama con ojos sonolientos. «Te desperté», dijo. «Escuché el agua, vuelve a dormir». Quinn llamó. «¿Qué sucede? ¿Podemos hablar?» «Ya hablamos todos los días, pero no hemos hablado de las cosas que realmente necesitan decirse». Quinn tenía razón, parecía que ahora mismo Bonita entendía mejor que ella misma. «Tu voz es tan suave, cariño, tengo que escuchar con mucha atención para oírla. Estoy enferma y no quiero dormir. Ya no quiero que mi novia sea la única preocupada. Llevas días con esa mirada triste». La oyente suspiró y dijo: «No encuentro la respuesta». «Entonces dímelo, por favor». «Tengo miedo», dijo Quinn. Bonita sintió y la abrazó con más fuerza. «Lo sé. Sé que estás haciendo cosas que nunca antes habías hecho, como cuidar de Gavin. Eso no es propio de ti en absoluto. Y tú eres quien dijo que querías intentarlo. Tenemos suerte de que la joven haya aceptado que cuidemos de ese pequeño temporalmente. ¿Te gusta cuidar al niño? Sí. Pero como sé que solo estoy criando al ser pequeño por un tiempo, tengo más paciencia. Pero sé que algún día va a terminar. Siento que no estoy preparada y todavía tengo miedo». «Yo también tengo miedo», murmuró Quinn, y el oyente sonrió. «Somos parecidas, pero tengo miedo de muchas cosas, no solo de criar un hijo. Quiero quedarme contigo mucho más tiempo. Quiero demostrarle a quienes me menospreciaron y criticaron que no estoy aquí solo para enriquecerme rápidamente». «¿Y yo?». Quinn se quedó en silencio.
En realidad, nunca antes había tenido miedo de nada, nunca lo había sentido hasta ahora. Tenía miedo de entristecer a su madre, de lo que podría pasar con Bonita. Tu mamá no se va a enojar. Quinn levantó una ceja. ¿No ves lo que estoy intentando? Ya he hablado con tu madre y me dijo que te propusiera matrimonio. ¿Matrimonio? Sí, pero todavía no tengo nada. ¿Entonces quieres casarte? Bonita arqueó las cejas mirando a la persona que acababa de soltarla de sus brazos y ahora estaba sentada con los pies cruzados frente a ella. Quinn parecía muy emocionada en ese momento. ¿Quieres casarte conmigo? La niña se rascó la ceja lentamente. Sí, lo creo. Quinn sonrió. Si es el caso, entonces ya no tengo miedo de nada. Espera, te lo acabo de decir. Así que creo que esa es la verdad. Todavía no tengo nada. La niña habló con vacilación como si recordara todo el desprecio que había recibido, que no tenía nada en sus manos. Recientemente había sido una empleada que renunció. Aún no había encontrado un nuevo trabajo. ¿Quién dijo que no tienes nada? ¿Por qué dices eso? Me tienes a mí a tu lado, eso significa que ya has conquistado el mundo entero. Al oír eso, su rostro se iluminó. Finalmente estalló en carcajadas. Sigue sentada en el trono junto a la reina, no hay nada de qué temer. Solo una persona puede sentarse en ese trono, y esa eres tú. Entonces siéntate en mi regazo. Después de una conversación abierta, Quinn le contó todo con franqueza a su madre. Sin embargo, también agregó sus pensamientos. Eso podría cambiar. Soy quien se convirtió en un factor importante para hacer realidad el sueño de su madre. Entonces la petición de Bonita era completamente buena. Un día cuando ambas estuvieran listas, irían allí juntas y anunciarían a todos que estaban listas para tener un hijo sin temor. Hoy fue la fiesta de cumpleaños del padrastro Wasim, que era un político muy conocido. Los periodistas susurraban con entusiasmo con la esperanza de capturar fotografías de figuras prominentes. Corren rumores de que la hija adoptiva del señor Wasim está saliendo con un ex trabajador nocturno. Quinn levantó una ceja mirando fijamente al periodista que hizo la pregunta. Luego miró el logotipo del medio que mostraba prominentemente el micrófono. No pienso en eso, no me importa lo que solía ser mi novia, solo estoy expresando mi punto de vista. Pero mucha gente habla de diferencia de clases. Como hija adoptiva del señor, ¿no le preocupa eso? Bonita intentó mantener la calma, resistiendo el impulso de suspirar, de irritación. Sabía que esto sucedería en algún momento. Quinn rió suavemente y luego levantó con cuidado la mano de Bonita que descansaba sobre la suya, hacia las cámaras y la mirada de los reporteros mostrando claramente el anillo en su dedo anular. Era el anillo de reliquia que su madre le había regalado tras su franca conversación. En el pasado probablemente hubo rumores de que Bonita era la que más me gustaba y que pronto sería abandonada. Quinn miró fijamente a la reportera, recordando con claridad el logo del medio. Sabía que era este medio el cual una vez intentó destrozar las emociones de Bonita y pisotearlas. Hoy quiero anunciar que Bonita no es solo la persona que aprecia, ahora es mi prometida. Toda la sala se quedó sorprendida. El anuncio de matrimonio de Quinn en la fiesta de cumpleaños de su padrastro parecía captar la atención de todos. ¿Tu prometida, Quinn? Preguntó Bonita, en un tono, antes de regresar a la fiesta. Estaban en el balcón del ático, cada uno con una copa de champán en la mano. Todo es verdad, tú eres mi prometida. Ten cuidado, estás a punto de casarte con una esposa que se aferra a ti toda la vida. Entonces aférrate por mí por siempre. La niña arrugó la nariz, pero antes de que pudiera razonar, alguien la levantó. Mejor dicho, le dejó caer en brazos. Estaba tan sorprendida que casi dejó caer su copa de champán. Pero alguien que está a punto de convertirse en jefa de recursos humanos debería actuar así. Bonita había recibido una oferta de la empresa para regresar a trabajar porque después del incidente del arresto de ese hombre, la alta gerencia celebró una reunión de emergencia y se comunicó con ella de inmediato. Por supuesto, Bonita había aprovechado la oportunidad para avanzar y Quinn no lo detuvo. Pero esto me gusta, ya no soy la consentida de Quinn, ahora soy su prometida. En 5 años, 10 años serás la esposa de Quinn y la madre de mis hijos. Mi amor, tu futuro suena tan largo. Quinn apretó su brazo, bajó la cabeza y presionó otra vez en los labios antes de decir: solo hoy, mañana, pasado mañana, 3 días bastan. Bonita sonrió amablemente ante el beso que le había dado su amada. Quinn dejó la botella de champán en la mesa. Tomó la copa de Bonita y la colocó junto a la suya, dejando sus largas manos tocando a la otra persona. Todavía no me he duchado. Quinn sonrió. Entonces déjame ser yo quien te bañe. Bonita miró a la persona que la abrazaba con fuerza y suspiró. Se había quedado profundamente dormida por el cansancio. Quizás fue porque había encontrado una fuente de alegría, pero también porque se había vuelto tan apasionada que no podía detenerse. Finalmente cayó en un sueño profundo.
Comparado con ayer, su romance había avanzado demasiado. Ya no le importaban tanto las miradas de quienes la rodeaban. Aunque aún sentía alguna incomodidad ocasional, la intensidad y la seriedad de Quinn hacía que todo lo demás se sintiera como un viento pasajero, irritante, pero ya no la conmocionaba. Se sentía verdaderamente agradecida por haber sobrevivido. Ahora podía respirar y amar a Quinn, y una vez más podía entregarle todo su amor a esa mujer. En el futuro podría haber cosas que la asustaran de nuevo, pero mientras sus manos permanecieran finalmente unidas, ella creía que estarían bien, pues este amor protegería su vínculo el mayor tiempo posible. Y con esto terminamos los especiales de la serie GL Dangerous Queen. Muchas gracias por ver todos los videos. Nos vemos en los próximos videos. Cuídense muchísimo. Bye bye.